Columnas políticas. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al jueves 31 de agosto de 2023. Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional. Arsenal, por Francisco Garfias, que se publica en el periódico Excelsior. Vivir para verlo. El PRI baja a Beatriz y se suma a Xóchitl. No habrá consulta en urna para elegir a la candidata presidencial del Frente Amplio por México. Beatriz Paredes quedó fuera de contienda. Su propio partido, el PRI, le dio el respaldo a Xóchitl Gálvez. Alito Moreno lo anunció en el Auditorio Plutarco Elías Calles, el de Colosio, el de Salinas de Gortari, el de Ernesto Zedillo anunciando la sana distancia, el de Peña Nieto, de la sede nacional. Vivir para verlo. El presidente del PRI, anunciando el respaldo del priismo nacional a una senadora externa del PAN, Xóchitl Gálvez, para ser la candidata presidencial de la alianza con los otrora adversarios. Horas antes, el comité organizador le dio una salida al dirigente nacional del PRI. Difundió anticipadamente los resultados del segundo sondeo de opinión que realizó. Xóchitl tuvo 57.58% de la preferencia y Beatriz 42.42%. Cobijado por esos números, Alito señaló: la información que tenemos indica una ventaja amplia y consolidada por parte de nuestra compañera Xóchitl Gálvez. Por esa razón, los 32 comités directivos estatales, los 2.450 comités municipales, los 90.000 seccionales, los sectores y organizaciones nacionales, hemos tomado la decisión de respaldar la candidatura única de Xóchitl Gálvez para encabezar el Frente Amplio por México. Este pronunciamiento, aseguró, privilegia la unidad, reduce el desgaste político y alista un proyecto para todas y todos los mexicanos. Cuando hay ventajas consolidadas, tenemos que ir congruentes en una sola dirección, para mantenernos cohesionados e ir con la alternativa más competitiva. Nosotros siempre queremos impulsar a uno de los nuestros, pero primero está la decisión en pro de nuestro país. Ya hasta le aplaudieron sus correligionarios. El evento en el auditorio estaba citado a las 15:30 horas. Empezó 3 horas más tarde. Al final, no estaban todos los que son. Era notoria la ausencia de Beatriz Paredes. Los fotógrafos se quedaron con las ganas de verla alzándole el brazo a Xóchitl. Las difíciles negociaciones no alcanzaron para la foto de la unidad. Tampoco Xóchitl apareció en el Plutarco Elías Calles. Tenía agendado un evento con organizaciones ciudadanas en Santa Fe. Pudo haberlo cancelado, pero la ausencia de Beatriz lo impidió. Por el reporte del gran Israel Aldave, reportero de Radio Fórmula, nos enteramos que la hidalguense lloró cuando se le informó del respaldo del PRI. Durante la espera, nos enteramos que además de Xóchitl estuvieron en el CEN del PRI Marco Cortés y Santiago Krill. En el auditorio estaba la coordinadora de comunicación del CEN del PRD, Fanny Santiago. Por la mañana nos enteramos de que la consulta en urnas, anunciada para este domingo, había sido cancelada. Buscamos a Ángel Ávila, representante del PRD ante el comité organizador, para conocer el motivo real. En el comité hemos estado detectando que puede haber violencia si se instalan las casillas, que Morena y sus gobernadores van a mandar personas que no van a estar en el padrón porque nunca se inscribieron. Van a querer votar y cuando les digan no, estos cabrones van a empezar a decir no nos dejan votar y van a reventar la elección. En el mismo sentido se pronunció el senador del PRI, Mario Zamora, sobre el riesgo de que haya violencia durante la consulta. Imagínate si hay un muertito, ¿qué pasaría?, preguntó. Alito aprovechó el esperado evento para adornarse. Contó que le pidió a su coordinador parlamentario en San Lázaro, Rubén Moreira, y a los diputados federales
que no lo propongan para presidir la mesa directiva de la Cámara Baja. En el ánimo de no buscar esos cargos, le he pedido al coordinador que construya amplios consensos con los grupos parlamentarios para que la mesa directiva la encabece una mujer propuesta por nuestro partido, dijo. Y todas las miradas se dirigieron a la diputada Carolina Vigiano, secretaria general del PRI, parada junto a él. Vamos a la trinchera de enfrente. La preocupación expresada por Marcelo Ebrard, primero, y sus representantes Malú Micher y Marta Delgado después, se basa en la ineficacia que mostró la Comisión de Encuestas de Morena al arranque de la mediación para determinar la corcholata ganadora. En el equipo del ex canciller nos hacen notar que para levantar la encuesta era necesario que concurriera un representante de Morena, que llevaba las papeletas y la urna, un encuestador por cada una de las 4 empresas contratadas y en su caso el representante de las corcholatas. La sorpresa fue que en decenas de lugares la gente de Morena simplemente no apareció y los demás se quedaron esperándolos. Los encuestadores no sabían qué hacer y pedían instrucciones a los representantes de los aspirantes. Dicen, la presión ejercida por Marcelo obligó a la comisión de encuestas a ampliar el levantamiento del sondeo un día más, hasta el 4 de septiembre. Capital Político, por Adrián Rueda, que se publica en el periódico Excelsior. Urge a la 4T, tercer candidato. Tras la ratificación de Xóchitl Gálvez como aspirante presidencial del Frente Amplio por México en la 4T, les entró la urgencia de impulsar a un tercer candidato en la contienda de 2024 que divide el voto de la clase media y de los jóvenes en contra de Morena. La función de la senadora hidalguense como candidata del PRI, PAN y PRD amarró a los morenistas que estaban prestos a intervenir en las elecciones primarias que la oposición había programado para este domingo y que valía la mitad de la calificación final. Las encuestas presenciales, que eran la primera mitad, las había ganado Xóchitl y faltaba el voto en las urnas, que es donde Morena tenía la intención de reventar el proceso. Con la declinación de Beatriz Paredes se anula esa posibilidad. Si en Palacio Nacional insisten en imponer a Claudia Sheinbaum como su candidata, tendrán que buscar a un tercer candidato o candidato opositor para ayudar a la exjefa de gobierno no solamente a ser el distractor en los debates, sino también para dividir el voto antiobradorista. Quienes saben de estos temas afirman que la senadora hidalguense tiene mejor línea discursiva y una gran empatía con la gente, por lo que un tiro derecho, Gálvez probablemente arrollaría a Sheinbaum, porque no tendría que cargar con los negativos de la administración saliente, en ese caso la de Andrés Manuel López Obrador, que si bien personalmente es aprobado por más de la mitad de la población, su gobierno es reprobado en casi todos los rubros. Por eso, desde las mañaneras, además de atacar a Gálvez, el inquilino de Palacio Nacional le echa porras al gobernador de Nuevo León, Samuel García, para que se anime a contender como candidato presidencial de Movimiento Ciudadano. Con él en las boletas, el voto antioficialista se dividía, pues una gran parte de los sectores de clase media y jóvenes aspiracionistas se identifican con Xóchitl, que tiene una gran historia como emprendedora y proviene de la cultura del esfuerzo. Los cálculos son que Samuel le quitaría votos al frente, no a Morena, y que si los sufragios se van a tercios, la 4T conservaría la presidencia, aunque las graves divisiones en MC podría dificultar la maniobra. Es aquí donde la figura de Marcelo Ebrard vuelve al escenario. Aunque no es el favorito de la nomenclatura morenista, es el único que puede aglutinar a los cuatroteístas, al sector empresarial y clase mediera al mismo tiempo. En términos prácticos, el ex canciller es la mejor opción que podría tener Morena. Y seguro él lo sabe, pues ayer logró que la 4T ampliara un día más el levantamiento de su encuesta interna.
Algo debe estar tramando Marcelo para haber pedido una prórroga de 24 horas. Por ahí dicen que llegaron los refuerzos. Centavitos. En los pasillos priistas se comenta que desde el principio estaba pactado que, a cambio de su participación en el proceso del FAM, a Beatriz Paredes le habrían garantizado su reelección como senadora, que la tlaxcalteca había aceptado toda vez que tanto ella como su partido estaban conscientes de que sus posibilidades de quedarse con la candidatura presidencial para 2024 eran prácticamente nulas. Aceptó jugar para darle a su dirigencia nacional Alejandro Moreno la posibilidad de negociar mejores espacios públicos en el próximo sexenio. Hasta ahí todo bien, pero ¿qué necesidad de exhibirla de esa forma ante la opinión pública? En una de esas la quisieron hacer enojar para que renunciara y se quedaran también con su curul. Son capaces. Mensaje político, por Alejandro Lelo de la Rea, que se publica en el periódico El Independiente. Xóchitl ya, sigue Taboada. El 26 de junio, fuentes panistas de primer nivel adelantaron a este reportero que la candidata presidencial del entonces naciente Frente Amplio por México sería Xóchitl Gálvez, lo que ayer se confirmó. Y para la Ciudad de México me anticiparon que como el PAN llevaba mano, y la sigue llevando, el abanderado será el actual alcalde de Benito Juárez, el panista Santiago Taboada. Al día siguiente, martes 27 de junio, titulé este espacio así: para AMLO será Xóchitl. Fue una especie de primicia para el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en esos días había prometido que para el lunes 3 de julio daría a conocer a quien habían elegido en la oposición para enfrentar a quien él seleccionó desde hace años como su candidata para sucederlo, Claudia Sheinbaum. Parte de la historia que me contaron es dónde y cómo se decidió que los magnates de este país apoyaran a Xóchitl. Todo comenzó a principios de marzo, en una reunión en el rancho de Vicente Fox, en el que estuvieron el yunquista Ramón Muñoz, el activista Claudio X González, así como el ex canciller foxista Jorge Castañeda, quien planteó que fuera Xóchitl la candidata presidencial de la oposición. La idea fue madurando y estudiándose. A principios de junio, los magnates estaban muy preocupados porque Morena ya había arrancado su proceso con las corcholatas, y ellos no tenían a nadie competitivo. Se reunieron en el rancho de un empresario de medios en Nuevo León, donde les presentaron estudios demoscópicos de Xóchitl, pues era la única que tenía un potencial para crecer. Entre otras virtudes, ese día se expuso que le había ganado al presidente la batalla mediática y política del derecho de réplica por negárselo, que no milita en ninguno de los 3 partidos políticos del frente, que no carga con hechos de corrupción, muy pocos negativos. Incluso antes de ese 27 de junio, en esta columna difundimos el potencial de la eventual candidatura de Xóchitl en una alegoría con la leyenda del rey Arturo, pues más de 15 políticos habían intentado tomar la mágica espada Excalibur de la roca al lado de una capilla en Londres, y nadie ha podido extraerla. No les tocaba. De pronto pasó Xóchitl, tocó la roca y solita se abrió para liberar la espada que finalmente empuñó y lleva consigo. El 3 de junio López Obrador dijo en su mañanera que la elegida en la oposición era Xóchitl, y de ahí arrancó una campaña de golpeteo incesante en contra de la senadora, al grado de hacer pública información confidencial del sistema de administración tributaria. Era previsible que así sería la respuesta presidencial contra quien resultara la favorita o favorito de la oposición. Solo que AMLO no contó con el revire que tendría Xóchitl. Lo frenó a base de mandatos judiciales y hasta lo acusó ante el INE, que condenó al mandatario por haber incurrido en violencia política en razón de género contra una mujer. Xóchitl todavía le va a ganar más causas legales a López Obrador.
empezando por la réplica en las mañaneras. El apoyo ayer del PRI a Xóchitl Gálvez por sobre Beatriz Paredes confirma todo lo dicho y publicado en este espacio. Lo que sigue ahora es la selección del abanderado de la jefatura de gobierno del Frente Amplio por la Ciudad de México, en la que el PAN sigue llevando mano, porque este año le cedió al PRI la candidatura al Estado de México. Las mismas fuentes que nos anticiparon hace 2 meses que sería Xóchitl no dudan en que será Taboada. Lo veremos. En privado, por Joaquín López Dóriga, que se publica en el periódico Milenio. Tanto presionó AMLO que los impulsó. El temor a la fuerza del presidente López Obrador y sus operadores llevaron al Frente Amplio a dar un vuelco en su inédito proceso para legitimar y promover una candidata de oposición capaz de competir en las elecciones del año que viene, lo que era inimaginable hasta que, hace 3 meses, cuando desde su palacio lanzara y promoviera a Xóchitl Gálvez. En esas condiciones y ante el crecimiento de la más formidable candidata de oposición desde Vicente Fox a finales del siglo pasado, y ante el temor de la anulación chavistas de su candidatura, la ira presidencial, ese frente alteró su hoja de ruta y recurrió a la segunda encuesta de su Comité Ciudadano Organizador. Ayer quedaba una ventaja a la hidalguense. A las 2 de la tarde, ese grupo dio a conocer que en las encuestas telefónicas, que eran el 30% del procedimiento, Gálvez aventajaba a Beatriz Paredes por 59.4 sobre 40.6, y que en la de vivienda, 70% de total por 56.8 contra 43.2, lo que arrojaba una ventaja ponderada de 57.6 contra 42.4, una diferencia de 15.2. El punto es que con base en estos números y la realidad, ayer por primera vez en su historia el PRI cedió la candidatura presidencial a una contendiente de otro partido, Xóchitl Gálvez del PAN, y dejó en la estacada a Beatriz Paredes, la suya, que hasta anoche no reaccionaba pero concederá. Todo esto es un vuelco al proceso y expectativas en las presidenciales de junio del año que viene, que de enfrentar a Claudia Sheinbaum con la panista, habría una carrera pareja y ya no el día de campo para López Obrador y la prolongación de su proyecto político. Él y su cuarta transformación. Retales. 1. Gesto. Debo reconocer en este escenario la decisión de Alejandro Moreno de ya no buscar la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, para la que hasta ayer por la mañana tenía, obvio, el voto de su bancada, y hasta de una mayoría de la Junta de Coordinación Política. 2. Formas. En el anuncio de anoche en el Pleno del PRI, declarando a Gálvez como la candidata presidencial de la oposición, estuvieron ausentes ella, su coordinador Santiago Krill, estando en la sede de Insurgentes, y la propia Beatriz Paredes, que sumará al proyecto. Y ahora vendrá el proceso por el gobierno de la Ciudad de México, que quieren el PAN, aun cuando los mejores candidatos son la misma Paredes y Enrique de la Madrid. Y enfrente estaría Ricardo Monreal, aunque en Palacio estén con Clara Brugada. Y 3. Sigue. El martes el presidente López Obrador acusó de cínica a la presidenta de la Corte, Norma Piña, y a la mayoría de los ministros al hacer un elogio de Arturo Saldívar. Ayer llamó traidores a 2 de los 4 ministros que propuso Margarita Ríos Farjat y a Juan Luis González Alcántara Carranca. Historias de reportero, por Carlos Lórez de Mola, que se publica en el periódico El Universal. Reality check. Es Xóchitl. Si querían diferenciarse de Morena, hay demasiadas similitudes. La candidatura se definió por una encuesta, no hubo votación ciudadana. El segundo lugar lució arrasado por una cargada impulsada desde la cúpula.
No hubo transparencia en los gastos de campaña de los aspirantes. No hay un solo reporte de quién pagó giras y actos. Y tampoco hubo transparencia en las encuestas. La telefónica la hizo un tal Wise. La definición de que Xóchitl Gálvez será la candidata opositora no arranca con el pie derecho. Es cierto que hay que reconocer, sin medias tintas, el rotundo éxito que implicó su irrupción en la contienda presidencial. Cambió la narrativa de que la oposición no tenía figuras para hacerle frente a las corcholatas. El cambio de mentalidad no es menor. A diferencia de la absolutamente previsible competencia en el oficialismo, la contienda opositora tuvo muchas sorpresas. Al inicio nadie tenía en el radar a Xóchitl y nadie pensaba que Beatriz Paredes podría llegar a la final, pegándole tremendo susto a la que se convirtió en favorita. Pero la candidata, sus partidos y las organizaciones que la respaldan deben aprender de estos 2 meses de precampaña. Lo del domingo apuntaba al tropiezo. Ni Xóchitl Gálvez sabía a dónde podría ir a votar. El objetivo inicial era tener la fotografía de las filas de gente votando y el contundente respaldo ciudadano frente al dedazo del presidente en Morena. Esa foto no se iba a lograr. Si la oposición fue muy crítica con los 15 millones que participaron en la revocación de mandato, para esta se habían registrado apenas 2 millones. Desde el inicio falló la aplicación para recolectar firmas. Obligó a ampliar los plazos y hubo quejas constantes en la dificultad de registrarse. Xóchitl Gálvez, como candidata, necesita alineación y balanceo. En los tersos foros con Paredes y Krill no fue el fenómeno que se esperaba. Si quiere ganarle a Morena, tiene que arrasar con Claudia Sheinbaum en los debates, regresar a la feroz frescura que la encumbró. No es la puntera que debe administrar su ventaja, y debe tener listas las respuestas claras y contundentes ante los temas más difíciles como el asunto de los contratos. Las encuestas de los últimos días han matizado el optimismo que causó Xóchitl en la oposición. No confundir Twitter con la realidad. Es cierto que falta tiempo, pero sigue lejos de cualquier corcholata. Su saldo de opinión positivas, menos negativas. Ya no es tan bueno como al inicio. Claudia Sheinbaum le gana, pero Claudia parece haber llegado a un tope y Xóchitl goza de la ventaja de que todavía tiene bajos niveles de conocimiento, por lo que tiene margen de crecimiento. Está por verse si los puede aprovechar. No cabe duda de que en el saldo del verano es mucho más positivo que negativo para la oposición. También para su candidata. El estrés presidencial lo confirma, pero no hay ningún argumento para el optimismo. Está claro que con el anti-AMLO no basta. Viene la etapa más difícil: conquistar indecisos y quitarle votos a Morena. ¿Podrá? Estrictamente personal, por Raimundo Riva Palacio, que se publica en el periódico El Financiero. Le tuvieron miedo a Beatriz. El miedo del PAN a perder la candidatura presidencial y el miedo del PRI a llegar a las elecciones nacionales del próximo año y evaporarse como fuerza política, terminaron de manera cruel con las aspiraciones de Beatriz Paredes, que fue bajada de la contienda con el golpe de mano de los resultados de las encuestas del Frente Amplio. Ayer, ante las necesidades del PAN y del PRI para evitar la consulta del domingo, el comité organizador del proceso dio a conocer los resultados. Son abrumadores. Gálvez derrota a Paredes en las encuestas de vivienda y telefónicas y la aplasta en el promedio por 15.16 puntos. La suerte de Paredes como candidata presidencial para 2024, sin embargo, se decidió el fin de semana, cuando los líderes del PRI, PAN y PRD, Alejandro Moreno, Marco Cortés y Jesús Zambrano, acordaron que debían declinar el martes. Paredes
no fue informada del acuerdo que tuvo como secuela una declaración de Moreno el lunes, donde afirmó que el PRI tomaría una decisión en función de los intereses del partido por encima del particular de su candidata. La declaración vista por algunos priistas como una traición a Paredes fue un acto de pragmatismo puro que explicó Moreno a la senadora durante una reunión que sostuvieron el martes por la tarde. En esa reunión, Moreno expuso las razones por las cuales la presión a declinar. Paredes le recriminó sus declaraciones, pero él le explicó que la razón de sus acciones es que los panistas le tuvieron miedo y corría riesgo la sobrevivencia del Frente y la viabilidad del PRI como fuerza política significativa. Paredes se sorprendió del miedo de los panistas porque no había sido así en un principio. Cuando reveló sus aspiraciones para ser candidata presidencial a mediados de octubre del año pasado en el evento Diálogos por México, la clase dirigente del PAN no lo tomó en serio y hubo comentarios sarcásticos sobre ella. Paredes había surgido como una potencial candidata con el apoyo de varios de los líderes priistas más importantes de los últimos 30 años, que le vieron cualidades para contender. Las estructuras del partido también se empezaron a mover y Paredes fue avanzando en las diferentes fases establecidas por el Frente Amplio. El Frente organizó 4 foros durante la percepción general sobre Paredes cambió de manera importante al mostrar su experiencia política, sus ideas y dotes retóricas, en contraste con Gálvez, que en general se vio superficial, con más lugares comunes que ideas y poca densidad. La priista ascendió rápidamente en las encuestas y se volvió competitiva, lo que prendió las alertas en el PAN, que obligaron a Santiago Krill a bajarse de la contienda para concentrar el apoyo azul en Gálvez. La dirigencia del PAN no esperaba que hubiera competencia con el PRI, y pasaron rápidamente del nerviosismo al miedo. Moreno le explicó a Paredes que la dirigencia panista, encabezada por el líder nacional Marco Cortés, le dijo que no confiaba en ella y que estaban inciertos que reconocieran una eventual victoria de Gálvez. Paredes le respondió con otras palabras que era absurdo ese planteamiento y le aseguró que si perdía la contienda, apoyaría a Gálvez. Para el martes ya todo era retórico. Los panistas habían registrado en días previos algunos actos masivos de priistas en los estados donde Paredes había sido la figura central, lo que aumentó sus nervios y temores que de llegar a la consulta programada para el próximo domingo, la estructura territorial del PRI saliera a votar por ella y pudiera ganar una probabilidad que surgió cuando en las encuestas en vivienda, donde se definieron los 3 finalistas del frente, quedó a 3 puntos de Gálvez, que equivalía a un empate técnico. En la conversación que tuvieron el martes, Moreno reconoció la posibilidad de una victoria y le dijo que si ella se quedaba con la candidatura, la parte más radical del PAN no la iba a apoyar. El líder del PRI le estaba transmitiendo lo que Cortés le adelantó, que sería el final del Frente Amplio por México. De ahí la prisa porque se bajara de la contienda a fin de no estirar los tiempos y llegar a la consulta del próximo domingo, que era la que abría la ventana de victoria de la priista. Moreno habló de la consulta con Paredes y le dijo que no esperaban que salieran a votar más de 300,000 personas, lo que consideró sería un fracaso que sería utilizado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Moreno no explicó por qué sería tan baja la participación, pero uno de los perredistas con acceso a las evaluaciones de su dirigencia dijo, ante lo inevitable de la victoria de Gálvez, se habían comenzado a desmovilizar. Pero lo más importante, resaltó Moreno, es que ya habían hecho las cuentas electorales en el escenario de un triunfo de Paredes y las consecuencias serían que su victoria sería una derrota para el PRI,
pues apenas alcanzarían 2 senadurías de primera mayoría y un número considerable menor a los 69 diputados que tienen en la actual legislatura. Paredes tenía que declinar, amagó sutilmente Moreno, quien anticipó que este miércoles daría a conocer un comunicado donde el PRI otorgaba su respaldo a Gálvez. El comunicado se dio a conocer en los términos que advirtió Paredes, es decir, que el adelanto de los resultados de las encuestas en Vivienda y Telefónica para medirlas le dio una clara ventaja a Gálvez, que será la candidata presidencial de la oposición. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al jueves 31 de agosto de 2023, último día del mes de agosto. Tenga usted un excelente día y espero que le vaya muy bien durante todo el mes de septiembre. Saludos cordiales de su servidor Adrián Ojeda Castilla, quien lo invita a que visite nuestro sitio www.cconoticias.info y se mantenga bien informado y escuche nuestra estación Radionet CCO. Ahí lo esperamos. La audiosíntesis informativa fue creada por Adrián Ojeda Román en 1971 y actualmente es producida por Corporación Comunicativa Ojeda.